contrato de trabajo es la voluntad de las partes. Es ese acuerdo, es ese convenio, digamos, ese consensuamiento al que llegaron tanto el trabajador como el empleador, el que le da vida al contrato de trabajo. Con respecto a las clases de contrato de trabajo que están contempladas en el Código Laboral, prácticamente tenemos tres, ¿verdad?, que son las más importantes, que son el contrato individual del trabajo, el contrato de grupo o de equipo y el contrato del trabajo colectivo, o también conocido como de condiciones. El contrato individual de trabajo es la relación que se establece entre el empleador y el trabajador, que es la comúnmente conocida. El de grupo o equipo es la relación laboral que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores, quienes se obligan a ejecutar una misma obra recibiendo por su trabajo un sueldo global, que es generalmente lo que se da con las consultoras, que van a prestar un servicio determinado, o con un grupo, digamos, de construcción. Entonces, se celebra un contrato ya con ese equipo y se paga o se pacta el pago de un salario global, un monto, digamos, X, un monto establecido. Con respecto al contrato colectivo o de condiciones del trabajo, el artículo 53 nos dice de que es un acuerdo entre el empleador o grupos de empleadores con un grupo, sindicatos o grupos de trabajadores, para someterse a ciertas condiciones del trabajo o a las condiciones individuales. Generalmente son celebradas por los sindicatos de trabajadores y también en algunos casos, ¿verdad?, por los sindicatos de empleadores y sindicatos de trabajadores, donde más bien se sientan en una mesa de diálogo y se pactan ciertas condiciones que van a ser beneficiosas para ambas partes. El contrato de trabajo puede ser general y también especial. Son generales las que rigen para los mayores de 18 años y empleadores mayores de 18, todos los empleadores mayores de 18 años de edad. Serían los contratos de trabajo comunes, ordinarios, como diríamos. Y los especiales son como el contrato de aprendizaje, que ya estuvimos hablando, que es para aprender un arte u oficio, el contrato de trabajo de menores. Dice que son contratos que presentan características especiales en sus normas, que se regulan específicamente por los artículos 105 del Código Laboral, y comprende el contrato de aprendizaje, que se haya regulado en el artículo 105 al 118 del Código Laboral, que en las unidades posteriores esto vamos a ir desarrollando con más profundidad, por eso ahora simplemente voy a estar citando. También el contrato de menores y mujeres, que sabemos que está prohibido el trabajo de niños, pero sí se permite el trabajo de adolescente, que debe ser expresamente regulado, que a partir de los 14 años hasta los 18, hasta cumplir la mayoría de edad. De las mujeres está también regulado por el tema de la maternidad, la lactancia. El contrato de trabajo a domicilio, el contrato de trabajo del servicio doméstico, que hace poco también fue, digamos, modificado por una ley, el contrato de trabajo rural, el contrato de trabajo de las empresas de transporte y también el contrato automotor terrestre. Todo esto vamos a ir desarrollando en las unidades posteriores o en las clases posteriores. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos esenciales de validez de los contratos de trabajo? Entonces, para que un contrato de trabajo sea considerado válido, ya sabemos que tiene que tener el primer requisito, que es el del consentimiento. Ese consentimiento válido. Y para que sea válido, las personas que las firman deben tener discernimiento, intención y voluntad. Es un acuerdo, cuando hablamos de consentimiento válido, hablamos de ese acuerdo de voluntades para adquirir y extinguir derechos y obligaciones de ambas partes. Debe ser libre de error, dolo, violencia o vicios del consentimiento. Error era cuando se pretendió firmar un tipo de contrato y al final se firmó otro. Dolo es toda argucia, maquinación utilizada por una de las partes para engañar al otro. Y violencia, que puede ser la violencia física o la violencia moral, para constreñir la libertad de que esa persona consensúe un contrato no querido, alteran la voluntad. Todo acto jurídico lícito
que indica la relación jurídica, causando la anulabilidad en caso de dolo y violencia y nulidad en caso de error. Eso ahí también es muy importante. Es anulable cuando se ha celebrado con dolo y violencia, y esto posteriormente se comunica, y es nulo cuando se celebró con error. Para ello es muy importante también la capacidad jurídica. Puede ser de hecho con su ejercicio y de derecho relacionada al goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones contraídas. De ahí que el contrato de trabajo celebrado por un menor de 13 años no tiene validez porque no es capaz. De los empleadores, también deben contar con capacidad, se rige por el derecho común que establece la mayoría de edad. Toda persona que tenga la mayoría de edad y no haya sido declarada incapaz judicialmente, se presume que tiene la capacidad para celebrar, ser trabajador o empleador. Las personas interdictas o sujetas a prohibición no podrán ser empleadores. En caso de quiebra, el empleador fallido o prisión hasta que sea rehabilitado legalmente, y en el caso del empleador en prisión, sí puede celebrarlo por medio de un intermediario. Las personas interdictas, generalmente, ya sea por incapacidad mental o ya sea en el caso de que haya ido a la quiebra, no puede ser considerada empleador, no puede celebrar válidamente un contrato de trabajo hasta que sea, en el caso de los fallidos, de los quebrados, hasta que sea rehabilitado. Y en el caso de los incapaces, también hasta que recuperen su capacidad en el caso de los que los hagan. En el caso de los que se hayan privados de su libertad por una prisión, cumpliendo una condena, sí pueden ser empleadores, pero ojo, a través de intermediarios. No pueden celebrarlo personalmente. ¿Qué nos dice con respecto a los empleadores el artículo 35 del Código Laboral? Nos dice que tendrán plena capacidad para celebrar contrato de trabajo, percibir remuneraciones y ejercer por sí mismo las acciones derivadas del contrato o la ley, los menores de edad de uno y otro sexo que hayan cumplido 18 años de edad y la mujer casada sin necesidad de autorización alguna. La libertad de contratar para los mayores de 18 años no implicará su emancipación. Como sabemos, la ley 213 es del año 93 ante la ley 1680. Entonces, aún se consideraba a una persona de 18 años de edad como menor de edad. Esto fue modificado por el artículo 1 de la ley 496 del Código Laboral y también posteriormente por la ley 1680, ¿verdad? Y la ley 2169 que nos habla de la mayoría de edad, ¿verdad? Donde establece las franjas etarias. El artículo 37 del Código Laboral nos habla, aquí voy a poner un poquitito, ahí es, de que la falta de autorización exigida en el artículo anterior, más bien en el caso de la mujer casada, no exonerará al empleador del cumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato del trabajo, hasta que fuera declarada la caducidad por autoridad competente y a petición de parte, que se da más bien en el caso de los menores de edad, ¿verdad? Que serían menores de 13 años, ¿verdad? Y en el caso de la mujer casada, que actualmente tampoco rige porque fue, digamos, modificada o derogada por la ley 1/92 que establece la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, la mujer casada válidamente puede celebrar contratos de trabajo sin necesidad de que tenga autorización de su esposo. El objeto determinado y posible que debe hacer en el trabajo y si le es posible, nos dice una pregunta, ¿verdad? Acá dentro del material. Y el artículo 29 nos dice: el objeto del trabajo, del contrato a que se refiere este título, es toda obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajenas. Todo servicio material o intelectual o mixto que se preste en iguales condiciones. O sea que para que tenga validez un contrato de trabajo debe recaer sobre un objeto posible, determinado y lícito, que se entiende que puede ser toda obra o servicio, material, intelectual o mixto, o sea, material e intelectual, y que se preste en igualdad de condiciones.